Lectura de Génesis capítulo 21, versos 14 al 21. Esta lectura es uno de los textos más tristes, silenciosos y de mayor tensión dentro de la narración del libro de Génesis. Aquí se narra la dolorosa despedida de Agar y su exilio mortal hacia el desierto, pero también nos muestra cómo esta dolorosa sentencia es transformada por la intervención divina. Veamos lo que dice el verso 14. Vayishkem Abraham ba'boker, vayikach lechem behemat maim, vayitem el Agar sham al shichma, be'et ayeled, vayishalechea batelech batetaach bemidbar Beersheba. Y eso se traduce de la siguiente manera. Y Abraham se levantó por la mañana y tomó pan y una bolsa de piel con agua y se la dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, junto con el niño, y la envió, y ella caminó y se perdió en el desierto de Beersheba. En esta lectura encontramos en primera instancia la palabra Vayishkem, que describe la acción de Abraham. La palabra Vayishkem significa incorporarse, levantarse o prepararse para emprender un viaje. Pero en este caso, la palabra también denota la resolución inmediata de Abraham para cumplir la orden impuesta. En la primera línea de este verso también encontramos 3 verbos que nos hablan del trabajo mecánico que realiza Abraham. Al parecer, él no dialoga y no reflexiona, solamente cumple aquello que se le había impuesto. Estos verbos son: Vayashkem, se levantó temprano; Vayikach, tomó; y Vayiten, lo dio. Una línea muy interesante dentro de este verso es la que dice: Vayikach lechem behemat maim, vayiten el Agar sham al shichma. Y esto es: y tomó pan y una piel de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. En este pasaje la expresión lechem behemat maim nos habla de la carencia de recursos que Abraham le dio a Agar. Siendo Abraham un jeque inmensamente rico y poseedor de rebaños, ganados y oro, ¿por qué enviaría a su concubina y a su hijo primogénito solamente con un pan y un pequeño odre de agua? Dentro de las costumbres del antiguo Oriente Medio, la hospitalidad hacia los viajeros y los necesitados era sin duda un requisito que todo hombre justo debía cumplir. Recordemos cómo Abraham recibió con suma hospitalidad a los visitantes extranjeros y viajeros en Génesis capítulo 18. Pero ahora Abraham expresa una severidad inexplicable, con lo cual muestra que está cortando toda relación con Agar e Ismael. Por otro lado, poner el odre de agua sobre el hombro de Agar le devuelve su estatus de esclava, aquella que tiene que cargar con su propia agua. Y esto nos muestra la destrucción total de su estatus social y psicológico. La última línea que encontramos en este verso dice: Vayishalechea batelech bateta'a bamidbar Beersheba. Al principio de esta frase encontramos el verbo hebreo shalach, que es el término técnico y formal para el divorcio. La palabra shalach significa cortar toda relación o enviar lejos. A continuación, esta frase utiliza la palabra batelech, ella partió. Y después bateta'ah, que es anduvo errante. Desde la perspectiva hebrea, la palabra ta'ah significa perderse, vagar sin un rumbo fijo, y transmite la noción de estar desorientado, tanto física como emocionalmente. Y este verbo describe el profundo quiebre psicológico de Agar. En su primera huida, Agar caminaba hacia Egipto, conociendo bien esa ruta. Pero ahora camina sin un rumbo fijo y sin un destino en el horizonte, sino que camina en círculos en la región desértica de Beersheba. Y esto señala que su expulsión la ha destrozado completamente. Perdió su identidad, su esperanza y su sentido de orientación. Lectura del verso 15. Vayichlu main min ahemet, batashlech et ayelet tahat Arsijim. Y fue consumida el agua del recipiente de cuero, y ella lanzó al niño bajo los arbustos. La última palabra que encontramos en este verso es siaj, que en esencia denota los arbustos que sobreviven en las zonas áridas. Caer bajo el arbusto era el último recurso que tenían las personas que estaban perdidas en el desierto.
y era un acto de desesperación para encontrar un poco de sombra y descanso. El verso 16 añade: Batelech, bateshevlach, mineged arjeg, kimtahade keset, ki amera, al bemot ayalet, bateshev mineged, batisa et kola, batevek. Y ella se fue y se sentó por ella misma frente a él, a una distancia de un tiro de arco, porque ella dijo: no me permitiré ver la muerte del niño, y se sentó enfrente de él, y levantó su voz y lloró. Este es el clímax emocional en la narrativa del exilio de Agar. Ahora se han agotado sus recursos físicos y su esperanza, dando paso a una agonía paralizante en medio del desierto. Desde el conflicto inicial con Sara, Agar había demostrado una fortaleza emocional inmensa. Huyó, sobrevivió, regresó y defendió a su hijo. Pero ahora este verso marca su rendición total. Este pasaje señala: Batashev lach. Ella se sentó por ella misma, lo que sirve para mostrar el aislamiento existencial de Agar. Subraya su absoluta soledad. Ya no está al lado de Abraham y ya no puede estar con su hijo. Está completamente sola, sumida en un profundo dolor. El texto también señala que se alejó a una distancia como de un tiro de arco, aproximadamente a unos 100 o 150 metros de distancia, el espacio suficiente para no ver agonizar al niño, pero también para no dejarlo completamente solo. Y este verso cierra diciendo: Batisa et kola batevek, y levantó su voz y lloró, denotando que no se trata de un llanto silencioso, sino indica un estallido sonoro, un lamento agudo e incontrolable. Lectura del verso 17. Vayishma Elohim et kolo ana'ar, Vaikra malach Elohim el Agar, min ashamain vayomer lach, ma lach Agar, al tirei, ki ishma Elohim el kolo ana'ar, ba'asher usham. Y escuchó Elohim la voz del niño, y llamó Malach Elohim a Agar desde el cielo y dijo a ella: ¿Qué hay de ti, Agar? No tengas miedo, porque escuchó Elohim la voz del niño, donde él está ahí. Este pasaje nos narra el comienzo de la intervención divina. Al manifestar el conocimiento de los sufrimientos de Agar, el Eterno le transmite una noción de confianza. Al tirei, no tengas miedo. Y posteriormente le da instrucciones directas, como en el verso 18. Kumi sei et ana'ar, ba'ahasiki et yedechvo. Levántate y recoge al niño y manténlo fortalecido con tu mano a él. Y después le ratifica la promesa de la bendición. Ki legoi gadol asimenu, porque en un pueblo grande lo haré yo a él. Lectura del verso 19. Vayipkach Elohim et enea, batere be'er maim, batelech batemale et ahemet maim, batash et ana'ar. Y entonces le abrió los ojos Elohim a ella, y vio un pozo de agua, y ella fue y rellenó la piel con agua, y dio de beber al muchacho. En el verso 20 se narra la majestuosa resolución de la crisis de Ismael. Tras sufrir el abandono de su padre y estar a punto de morir en el desierto, la intervención milagrosa del Eterno transformó completamente su vida. El verso 20 subraya: Vayi Elohim et ana'ar, vayigdal, vayeshe bamidbar, vayi robe gazat. Y estuvo Elohim con el pequeño y creció y habitó en medio del desierto y llegó a ser un gran arquero. Este pasaje subraya la presencia activa, constante y beneficiosa del Eterno para con Ismael, y también señala el crecimiento de Ismael, quien después de ser exiliado, desheredado y estar a punto de morir,
no cayó en la autovictimización, sino que el texto subraya que se hizo fuerte, Vayigdal. Este pasaje muestra una verdad importante. El Padre Celestial sostuvo al niño que había sido abandonado por su Padre terrenal, restaurando su seguridad existencial. Este pasaje señala la redención definitiva del exilio, llevando a Ismael a la adopción legítima por parte del Eterno. Y la historia de Ismael también culmina con una fiesta. Vayeshev bamidbar Paran, Vatikach lo imo isha me'eretz Misraim. Y habitó en el desierto de Parán y tomó para él su madre una esposa de la tierra de Egipto.